Estoy más que segura que una vez te ha pasado que abres Netflix con ganas de ver algo y después de 15 minutos todavía estás buscando porque nada te convence. Y eso a veces pasa porque Netflix tiene códigos secretos que desbloquean categorías súper específicas que no te aparecen en la página principal. Así que en este video te voy a mostrar varios códigos de terror para que veas algunas películas que posiblemente nunca te han salido en recomendadas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Si eres fan del terror como yo, probablemente ya te pasó que cuando entras a Netflix siempre te salen las mismas películas. Pero lo que mucha gente no sabe es que Netflix tiene códigos secretos que desbloquean subgéneros súper específicos. Con estos códigos puedes acceder a películas de terror de zombies, sobrenaturales, slasher, comedia de terror y muchísimo más. Pero antes de empezar, déjame explicarte cómo funciona. Lo ideal es que ingreses desde una laptop, computadora o teléfono e ingreses al siguiente link que se los voy a dejar en la descripción para que solamente copien y peguen. Y al final sustituyes las dos X por el código que quieras usar. Así puedes abrir directamente esta categoría y después simplemente agregar la película a tu lista para verla en tu televisión. Empezamos con uno bastante clásico y amado por muchos, el terror de zombies. Para entrar a esta categoría solo tienes que usar el código 75405. Aquí normalmente aparecen películas de apocalipsis, virus o ciudades infestadas de muertos vivientes. Y como ven, hay varios títulos conocidos como Exterminio o Tierra de Zombies. Pero si tengo que recomendar una de esta categoría sería Vivo, que sigue un hombre atrapado en su apartamento mientras un virus convierte a toda la ciudad en zombies. Es una peli un poco exagerada en algunas ocasiones, pero que mantiene la atención. Si eres de los que disfrutan más las historias de criaturas o monstruos, entonces puedes usar el código 947 que corresponde a películas de terror de monstruos. Aquí normalmente aparecen historias donde el peligro no es un asesino ni nada sobrenatural, sino literalmente una criatura. Y en esta categoría puedes encontrar títulos como Frankenstein, Hellboy o incluso películas más recientes como Until Dawn. Pero si todavía no has visto The Wretch, te la recomiendo bastante. Trata sobre un adolescente que pasa el verano con su papá y empieza a sospechar que su vecina ha sido poseída por una antigua bruja que vive en el bosque y que se alimenta de niños. Es una película que empieza tranquila, pero poco a poco se va poniendo más y más tenebrosa. Otro subgénero que nunca falla es el terror sobrenatural, al que puedes acceder usando el código 42023. Aquí entran las películas de fantasmas, entidades, fenómenos paranormales y casas embrujadas. Y seguro te estás dando cuenta que en esta categoría a veces aparecen títulos repetidos de otras secciones, pero es porque muchas películas mezclan varios tipos de subgéneros dentro del mismo género de terror. Y la película que te recomiendo aquí es Host. Es bastante cortita, dura apenas 56 minutos y trata sobre 6 amigos que durante la cuarentena deciden hacer una sesión espiritista por videollamada. Pero lo que no se esperan es que terminan invocando una entidad que empieza a aterrorizarlos uno por uno. Suena simple y es de bajo presupuesto, pero funciona bastante bien dentro del género. Ahora, si prefieres algo un poco más ligero, existe una categoría que se llama comedia de terror, a la que puedes acceder usando el código 89585. Estas son películas que mezclan momentos de tensión con cosas absurdas y humor negro. En esta categoría encontré Ojos de Corazón, que es básicamente un slasher relativamente nuevo. La historia sigue a dos compañeros de trabajo que durante San Valentín son confundidos con una pareja por un asesino en serie, así que terminan siendo perseguidos durante toda la noche. Si te gusta el terror con humor, entonces esta se te va a hacer bastante divertida. Si en cambio te gusta más el terror que juega más con la mente que con los sustos, entonces usa el código 3261672, que corresponde a terror psicológico o intelectual. Este tipo de historias se centran más en dilemas morales, tensión psicológica o situaciones bastante perturbadoras. Aquí encontré una miniserie llamada Devil's Restaurant, que son 6 episodios que cuentan historias de personas desesperadas que visitan un misterioso restaurante donde el chef les ofrece platos capaces de cumplir sus deseos más oscuros. Pero como nada en esta vida es gratis, cada deseo tiene un precio a pagar y es bastante aterrador. Definitivamente es más de suspenso que de terror en sí, pero me gusta cómo mostraron la cultura espiritual asiática porque se ve bastante interesante. Y si lo tuyo son historias de asesinos en series o slasher clásicos, entonces puedes usar el código 8646. Aquí aparecen películas donde el peligro principal es un psicópata o un asesino persiguiendo a un grupo de personajes. Aunque personalmente no soy la más fanática de este subgénero, de esta categoría siempre hay una que recomiendo y es la trilogía de La Calle del Terror. Estas películas siguen a un grupo de jóvenes que intentan romper una antigua maldición
situación que afecta a su pueblo, y cada parte de la historia ocurre en una época distinta. Son divertidísimos de ver y hacen homenaje a los slasher clásicos. Si te gustan las historias que ocurren en pueblos extraños o en lugares aislados donde todo parece sospechoso, entonces usa el código 81496215. Aquí aparecen títulos como Castle Rock, Misa de Medianoche o El Vigilante. Y una película que te recomiendo mucho de este estilo es Creep. Trata sobre un camarógrafo que acepta grabar a un hombre que dice tener una enfermedad terminal y quiere dejar recuerdos para su hijo. El problema es que mientras avanza el día, el comportamiento de este hombre empieza a volverse cada vez más extraño y uno nunca sabe si simplemente es raro o si de verdad es peligroso. Es una película muy incómoda de ver, pero esa es la idea del género, ¿no? Y por último, si te gustan las historias más juveniles, también existe un subgénero que se llama terror adolescente al que puedes acceder usando el código 52147. Aquí normalmente aparecen películas donde los protagonistas son adolescentes o que mezclan terror para con un tono un poquito más ligero. Una que vi hace poco y me gustó es Mejor ten cuidado. Sigue una niñera que intenta proteger a un niño de unos supuestos intrusos durante la noche de Navidad, pero la historia termina tomando giros bastante inesperados. Me gustó porque es una versión como de Home Alone con algunos toques de terror y humor negro. Como vieron, hay códigos para literalmente todos los gustos y lo bueno es que puedes acceder a estos subgéneros de forma fácil y rápida. Y si te preguntas por qué Netflix tiene estos códigos escondidos, y digo entre comillas porque no es que están restringidos, sino que al tener un catálogo de más de 36.000 categorías, deben organizarlo en macrogéneros específicos. Y esto no es nuevo, ya que viene desde los inicios de Netflix cuando organizaban sus DVDs de esta forma y decidieron mantenerlo para también organizar su biblioteca digital. Así que si sientes que Netflix te recomienda siempre lo mismo, te invito a probar estos códigos para que veas y te aparezcan posiblemente algunas películas nuevas que no te aparecen en tu feed o en tu página principal de Netflix. Como recordatorio, en la descripción te voy a dejar el link que tienes que usar y por supuesto los códigos. Y si mientras estás buscando te encuentras con alguna película extraña, rara o nueva, también te invito a que me lo dejes en los comentarios porque siempre estoy buscando cosas nuevas por ver. Y si por otro lado quieres descubrir plataformas donde puedes ver películas y series de forma gratis y legal, incluyendo de terror por supuesto, entonces te recomiendo ver el video que te voy a dejar al final de este. Recuerda guardar este video para cuando no sepas qué ver. Si te gustó el video, regálale un like y también suscríbete para más contenido de películas y series. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.